Muy buenos días, estimados colegas, amigos y amigas de LP Pasión por el Derecho. Bienvenidos a una nueva jornada académica que hemos preparado para ustedes. Hoy tenemos a un reconocido profesor que nos va a acompañar en una sesión que ustedes han estado solicitando a través de nuestras redes sociales. Se trata de la explicación de los alcances de la sentencia del 10º Pleno Casatorio Civil. Así que antes de proseguir voy a preguntarles por favor si nos escuchan perfectamente y por supuesto ya saben si quieren recibir las diapositivas de esta sesión gratuita a cargo del profesor Cristian Delgado Suárez. Solo tienen que dejar su número de WhatsApp en la caja de comentarios y compartir esta transmisión por favor. Voy a saludar mientras tanto a los colegas que se están sumando a la transmisión. Danet Liz, Johnny, al colega Lubin Fajardo, a la colega Indira Kenache, César Wester, Álvar Luis. A ver, muy bien, gracias colegas, me avisan por favor si se escucha perfecto. Así también vamos a pedirle a nuestros colegas que apliquen el One Signal. Bien, estamos a unos minutos de continuar con esta transmisión o de comenzar propiamente la transmisión, clase gratuita a cargo del profesor Cristian Delgado, amicus curiae de la Corte Suprema. Debo decirles algunos datos. A ver, como ustedes saben, la sentencia del 10º Pleno Casatorio Civil se ha publicado hace unas semanas y nosotros, con motivo de esa resolución, hemos organizado una clase gratuita para ustedes. El profesor que nos acompaña, Cristian Delgado Suárez, es profesor de Derecho Procesal en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad de Lima. Es máster en Derecho Procesal Civil por la Universidad Federal del Paraná y en Derecho Constitucional por la Universidad de Génova. Ha sido miembro del Grupo de Reforma del Código Procesal Civil de 1993. Además, es asociado senior de Hernández y miembro de la Asociación Internacional de Derecho Procesal, del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y de la Asociación Italiana de Estudios del Proceso Civil. Así que bienvenidos a esta jornada académica, pónganse cómodos, les vamos a pedir por favor que también nos hagan saber desde qué parte del país se están contactando. Tenemos a ver a los colegas Lisette, Beatriz, Héctor, me dicen que se escucha perfectamente el audio, que no hay ningún problema. Gracias a todos. Ahí tenemos ya enfrente al profesor para que pueda empezar su clase. Muy bien, sin más preámbulo, vamos a darle el uso de la palabra, no sin antes agradecerle su presencia al doctor. Muchísimas gracias por su presencia. Es un placer tenerlo aquí en las instalaciones de LP. Sin más, vamos a comenzar la transmisión. Ya saben, pueden seguirnos también en nuestra plataforma de Facebook, como también en nuestra plataforma de YouTube. Bienvenidos a esta clase gratuita sobre la sentencia del 10º Pleno Casatorio Civil. Adelante, profesor. Muy bien. En primer lugar, quisiera agradecer por la gentil invitación de LPC, Pasión por el Derecho. Realmente para mí es una satisfacción poder estar acá con todos, con todas ustedes, agradecer también a los organizadores, las organizadoras, para poder hablar respecto de un tema bastante importante, diría yo, en lo que respecta a la tutela procesal de los derechos y sobre todo a la técnica procesal, ¿no? Como ustedes saben, hace aproximadamente 2 semanas, 3 semanas, fue publicada la sentencia que contiene el 10º Pleno Casatorio Civil. Ustedes sabrán de que nuestra Corte Suprema, desde el año 93, que entró en vigencia justamente nuestro Código Procesal Civil, ha tenido un perfil evidentemente un poco más proactivo, ¿no? De aquella Corte de modelo netamente del control de la literalidad de la aplicación de la ley a un modelo un poco más proactivo en la creación del derecho, a través de precedentes vinculantes justamente. Entonces, en lo que va de este breve tiempo del Código Procesal Civil del 93, el que está vigente, hemos visto hasta el día de hoy una serie de plenos casatorios. Ha sufrido también alguna modificación el artículo 400 del Código Procesal Civil, básicamente cambiando un poco la forma como se estructura la sala plena, qué es la sala plena, quiénes la conforman para la resolución de un caso conflictivo, para la eliminación de una divergencia interpretativa, ¿no?
lo que yo hoy día vengo a proponerles a todos y todas, por lo cual ya estoy muy agradecido nuevamente de su presencia desde donde nos estén sintonizando, es explicar algunas reglas básicamente que han sido expuestas en el 10º pleno casatorio, ¿no? La cual, esta sentencia, como lo acabo de mencionar, fue publicada recientemente por la Corte Suprema. Ahora bien, ustedes se habrán dado cuenta al revisar la sentencia que, como todos los plenos casatorios, parece que la Corte Suprema nos está acostumbrando a un trabajo casi tratadístico. Esto no es un demérito, por el contrario. Habrán visto de que se han establecido 12 reglas, 12 ratios decidendi, si así quieren llamarlo de alguna manera, 12 reglas jurisprudenciales vinculantes. ¿Qué duda cabe de que si es que estamos hablando de precedentes vinculantes, de precedentes judiciales, obviamente que va a existir una parte considerativa la cual va a ser vinculante para el resto de casos de aquí en adelante? ¿Correcto? Entonces, como tenemos 12 reglas jurisprudenciales comprendidas en el pleno casatorio, he tenido de repente la idea de poder titular esta breve presentación. No pretendo que sea una clase magistral, va a ser una cuestión bastante práctica, revisar cada una de estas reglas. He titulado como algo parecido a lo que pueden ustedes ver acá: 12 cosas para hacer con la prueba de oficio. Seguramente el título que podría haber utilizado habría sido sentencia del 10º pleno casatorio, o de repente reglas jurisprudenciales de la prueba de oficio, ¿no? En este caso, tal vez para hacer un poco diferentes las cosas, he querido ver si es que tan solo son estas 12 cosas que se pueden hacer con la prueba de oficio. Esto me recuerda, por ejemplo, a un artículo que escribió un jurista norteamericano llamado Geoffrey Marshall, en el que tituló, por ejemplo, este artículo 33 cosas para hacer con el precedente vinculante. Y básicamente era casi como un recetario, por así decirlo, para identificar literalmente 33 cosas que la Corte Suprema hace con sus precedentes vinculantes. Vamos a ver acá cuáles son esas 12 cosas, esas 12 tareas, esas 12 labores que nuestra Corte Suprema de la República nos impone para la prueba de oficio. Tema altamente relevante para la práctica, para la praxis forense, ¿correcto? Entonces, en primer lugar, hay que plasmar la materia controvertida, o sea, lo que se está resolviendo en este pleno casatorio, que al final es una sentencia de la Corte Suprema, ¿correcto? Según la Corte Suprema, se ha advertido de forma continua y reiterada que los diversos órganos jurisdiccionales de la Magistratura Nacional han estado desvariando un poco en el sentido interpretativo del artículo que contiene la prueba de oficio, artículo 194 del Código Procesal Civil, así también como su correspondiente artículo 197 sobre la valoración conjunta de los medios probatorios. Entonces, de inicio ya podemos decir de que, a entender de la Corte Suprema, habría un manejo no coherente, no predecible, por así decirlo, de esta técnica procesal del ámbito de la probática a nivel jurisdiccional, ¿no? Entonces, estas dificultades al momento de plantear la prueba de oficio por parte de los jueces hace que las materias controvertidas, que los procesos sean un poco más farragosos y de repente complicados de resolver. No hay una coherencia en lo que respecta al tratamiento del material probatorio, ¿no? El caso concreto, qué duda cabe, si estamos acá hablando de un precedente vinculante, debemos recordar que todo precedente está conformado por hechos y básicamente porque lo dirime o lo ordena una autoridad competente. La materia controvertida en este caso, que sirvió o que ameritó, por así decirlo, la resolución de este pleno casatorio, fue un proceso de reivindicación. ¿Esto qué quiere decir? De que fue un proceso en el cual se revestían cuestiones fácticas y legales respecto de derechos reales. Esto vamos a ver que en algún momento pierde un poco de sentido porque hay una regla que la vamos a desentrañar, vamos a profundizar en ella, en la que ya no se hace necesario que sea solamente sobre procesos de pretensiones reales, sino también sobre procesos con pretensiones personales. Entonces, al final de cuentas, cabrá preguntarse, ¿esto sirvió, este pleno casatorio sirvió para la resolución del caso en los procesos con acciones reales o ya para la totalidad tanto de acciones reales como de personales? Pero bueno, ciñámonos, vamos a limitarnos un poco al caso concreto
que la Corte Suprema está, en este caso, resolviendo o pasó a resolver con este pleno casatorio. Un proceso de reivindicación, ¿correcto? En donde las denominaciones del predio a las instancias de esta magistratura, tanto de primera como segunda instancia, no le habrían generado certeza respecto a la identificación, ¿correcto? A fin de determinar el bien materia de reivindicación. Correcto, la reivindicación es la restitución justamente del propietario que no está siendo poseedor de la cosa, de la res, pero que se sustenta bajo un título de propiedad, no meramente una cuestión fáctica como sería la posesión, lo cual ameritaría una acción posesoria, evidentemente. Entonces, se ve acá de que al menos lo que nos transmite el caso concreto, según el relato de la Corte Suprema, no vamos a entrar al fondo del caso concreto porque ni siquiera se resuelve cuestiones relativas al caso concreto, vamos a ver por qué. El juez supremo, en este caso, los que emiten el precedente, identifican de que había existido una falta de determinación, una falta de identificación en el objeto, en este bien inmueble que se estaba pretendiendo de reivindicación, ¿no? Las infracciones, entonces, del recurso de casación que amerita el pronunciamiento de la Corte Suprema vienen básicamente de ámbito material y procesal civil. En este caso me quiero dedicar únicamente a lo procesal, porque de esto también parte la fijación de las reglas jurisprudenciales. Artículo 194 del Código Procesal Civil, acá lo tenemos, correcto, respecto de la facultad probatoria de oficio de los jueces y también respecto al artículo 197 de valoración conjunta de los medios probatorios. Ese va a ser nuestro íter, nuestro camino, nuestra bitácora para examinar siempre en un diálogo abierto, en un diálogo franco, tanto teórico como práctico, qué es lo que ha dicho la Corte Suprema respecto de la prueba de oficio. ¿Sirve? ¿No sirve? ¿Ha complicado más las reglas que tenemos en el 194 o las ha facilitado con estas 12 reglas jurisprudenciales? Primera pregunta, primera hipótesis de trabajo. Segunda, ¿será que con el establecimiento de estas reglas jurisprudenciales ha abierto mucho más algunas situaciones de hecho y ha interpretado, ha dado significados interpretativos, semánticos a estas reglas más allá de lo que el artículo pretende establecer? O sea, ¿será que ha ido in extenso la Corte Suprema o no? Eso se los voy a compartir justamente como una cuestión bastante particular. Si bien es cierto, como tuvieron muy a bien nuestros anfitriones presentarme, yo me dedico al ámbito de litigio también a nivel judicial, arbitral, pero también soy profesor universitario. Entonces, evidentemente, la aproximación que pretendo darles en esta breve sesión va a ser de ambos perfiles. Que no riña lo teórico con lo práctico y que lo práctico tampoco no se divorcie, no se separe de lo teórico, ¿correcto? Entonces, ante esta situación, ante esta divergencia interpretativa, porque todo precedente vinculante, toda doctrina jurisprudencial quiere resolver una divergencia interpretativa, ¿correcto? Entonces resultó necesario establecer algunas pautas, algunos senderos interpretativos, un significado adicional, básicamente el artículo que regula y establece la prueba de oficio. Esa es la conclusión de lo que podemos llegar a extraer de esta sentencia casatoria. Se hizo necesario fijar estas reglas jurisprudenciales a raíz de este caso de reivindicación. Ese es el caso concreto. Entonces, el objeto del precedente vinculante o del mal llamado pleno casatorio, esto es una cuestión bastante local, bastante nacional, que se le llame pleno casatorio, el objeto del 10º precedente vinculante no solamente es establecer reglas jurídicas que deban seguir los jueces en materia de cuestión probatoria. Acá, por favor, quiero hacer una cuestión casi como una confesión personal de lo que pude percibir de la sentencia. Vean ustedes de que es la propia Corte la que nos dice el objeto de este pleno casatorio, el 10º, además de establecer estas reglas probatorias para la actividad probatoria, tiene también la finalidad de establecer algunos parámetros dogmáticos. Repito,
problemas que la dogmática actual ha desarrollado. ¿Y esto de acá para qué? Para que se pueda dar un buen bagaje teórico dogmático, pero que la Corte Suprema lo va a hacer. Acá ya tenemos a muchos colegas, a muchos estudiosos, estudiosas del proceso civil, interesados e interesadas con este tema que de repente nos dicen, nos alarman, ¿no? Oigan, pero ¿será que la función de la Corte Suprema netamente es de producir teoría? ¿De producir dogmática procesal o en el ámbito material que resuelvan? ¿Esa será la función de pacificación de la jurisprudencia que tiene la Corte Suprema? Algunos o algunas dirán que sí, otros dirán que no. Lo que tenemos a ciencia cierta es de que leyendo más de las 100 páginas que tiene este pleno casatorio, realmente se han dejado escuchar las voces de que parece una cuestión ensayística, tratadística y muy dogmática, hiperdogmática. Yo no riño necesariamente de este contenido porque ese es el soporte fáctico mejor dicho, el soporte teórico que le va a servir a estas reglas jurisprudenciales. Pero es que hay un problema. Cuando una sentencia que por fuentes del derecho es jurisprudencia, intenta parecerse a la dogmática, esto puede de repente cristalizar en extremo algo que muta todos los días, que es teoría jurídica. Entonces no se quisiera pensar de que con el precedente vinculante lo que se quiere hacer, al menos el 10º precedente vinculante, lo que se quiere hacer es establecer una única interpretación respecto a lo que es la prueba de oficio. Por eso hay que tener mucho cuidado en leer siempre en clave de contexto y de hechos todos los precedentes vinculantes y este también, por más que diga que va a desarrollar teóricamente el tema de la prueba de oficio. Este es el objeto del precedente vinculante. Entonces, ya en este punto podemos establecer, estamos avanzando casi cronológicamente como una secuencia de lo que hace o de lo que se realiza en el pleno casatorio número 10, hay algunas reglas para el ejercicio de la prueba de oficio, ¿no? Considerando estos diversos criterios asumidos por la Corte Suprema, porque la Corte Suprema también ha resuelto de forma antecedente sobre prueba de oficio, entonces se tienen que establecer algunas reglas atendiendo al fin pacificador, al fin de repente de ser una guía, la jurisprudencia para el derecho nacional, ¿no? En concordancia con los principios de nomofilaquia, con los principios de uniformización de la jurisprudencia que están contenidos en nuestro capítulo de casación, ¿correcto? Entonces, esta es la motivación, este es el fundamento, por así decirlo, para que nuestra Corte haya desarrollado estas reglas jurisprudenciales. No obstante, yo quiero aprovechar un tema tan relevante que escapa al proceso civil, que escapa al proceso judicial en general, para poder hablar un poco más que todo ya de sistemas, de ideologías, de valores, de la axiología que tiene un ordenamiento procesal o hasta una tradición jurídica. ¿Por qué me refiero a esto? Porque no me dejarán engañar ustedes de que cuando afrontamos el tema de la prueba de oficio, no solamente estamos aproximándonos a una mera técnica probatoria que le va a servir al juez precisamente como una regla de decisión. Lo que estamos acá enfrentando en realidad es una colisión de algunos principios fundamentales sobre los cuales se erige o construye un sistema procesal nacional. Entonces, esto de acá ha generado que muchos procesalistas, muchos estudiosos de nuestra ciencia procesal, tales como, comenzando por Michele Tarufo, de repente en España con el profesor Joan Pico Junoy, con el mismo profesor Jordi Nieva Fenol, acá en el Perú también con el profesor Adrián Simons, querido y gran amigo mío, exista una discusión entre estos modelos, de repente lo más publicista, dejando más espacios de poder y de actuación al juez, o de repente la preservación de las amplias libertades de las partes en el proceso. Porque así como le dirían los pandectistas alemanes, el proceso es un Sache der Parteien. Únicamente se tramitan cosas de las partes. No se necesita más incidencia o protagonismo o activismo del juez, menos en la etapa probatoria. Esto de acá
como vamos a pasar a explicar en la advertencia, supone acaloradas, apasionadas discusiones hasta sobre la conveniencia de un sistema u otro. Me parece como bien identifica el profesor Tarufo, como identifica el propio profesor Joan Pico Yunoy, de que esta discusión al día de hoy parece poco fértil. Porque si bien es cierto, los teóricos del proceso, los científicos del proceso, los que estudian el proceso como ciencia pueden decir no es lo más correcto, siempre van a tener una ideología o un valor sobre el cual sustentan ese argumento. Ahí se encuentra, no sabemos si lógicamente o no, el fundamento de este argumento. Muchos dirán, el proceso realmente debe tender a este horizonte de dar libertad a las partes y de impedir de que el juez subrogue o se subrogue en algunas posiciones procesales, como la de probar, por ejemplo. Pero, sin ir muy lejos, también tenemos a profesores tanto de la filosofía del derecho como también a los propios profesores especialistas en prueba, correcto, básicamente de la tradición española, en la que nos dicen, pero un momento, o sea, pongamos siempre paños húmedos y un punto medio. Si es que una de las finalidades del proceso es impartir justicia, una tutela adecuada, efectiva al derecho material, oportuna, lo más próximo tal vez al acontecimiento real de los hechos, busquemos la verdad de esos hechos que han sido alegados. Esta verdad, entre comillas, por correspondencia, porque no me voy acá a detener si es que existe una verdad procesal o material, no es una cuestión que suponga mayor debate a nivel normativo. Sí quisiera comentar de que hay un canon o hay una finalidad de probanza en el proceso que son sobre las alegaciones de hecho. Hechos constitutivos, modificativos, extintivos, que entre las partes recíprocamente se pueden direccionar. Eso es lo que se tiene que probar, bien sea a través de la actividad de las partes. Pero hay entonces supuestos en los cuales, por una insuficiencia en la aportación de los medios probatorios, y las razones no es que estén taxativamente enumeradas, alguna de las partes falla, bien sea por insuficiencia o por ausencia en el ofrecimiento de estos medios probatorios, ¿correcto? Y también eventualmente, obviamente, en su producción. Entonces, hay que hacer una advertencia en este punto. Y esta de acá no pretende ser más que una apreciación personal. Parece inevitable abordar el tema de la prueba de oficio sin apasionamientos o trends, o sea, tendencias ideológicas. Es bien complicado intentar separar ese ámbito valorativo de un discurso procesal que tenga que ver con la prueba de oficio. Es casi imposible. Yo particularmente siento de que la prueba de oficio se presenta casi como un partido de algún deporte, el de su elección, en el que existen equipos, bandos, posturas, finalidades y metas que alcanzar, y que el proceso sirve justamente como un ámbito, como un escenario para presentar esas mejores defensas, y ataques sobre el tema. Casi se asemeja a un buen partido de un deporte, esto que estamos hablando del proceso y de la actividad probatoria, dígase de paso. Esta disputa, este objeto procesal, esta materia controvertida, apunta justamente a que se pueda obtener el éxito o la victoria. Se sale a jugar, ¿no? Se presentan las mejores teorías, que a veces no resultan más que meras ideologías, dígase de paso, para obtener un resultado favorable y ganar. Eso es lo que se espera de un proceso, obtener una sentencia estimatoria para el demandante u obtener una sentencia desestimatoria para el que está soportando ese pedido de tutela, para el demandado. Entonces, hay que hacer un hincapié necesario acá con el tema de la carga de la prueba de oficio. Los principios, al tener una carga axiológica o valorativa, necesitan ser leídos siempre en clave de contexto. Y acá me acerco un poco más a un intento de una apreciación personal. ¿Por qué digo que los principios deben ser siempre leídos en clave de contexto cultural? El derecho, y menos el proceso, está separado o divorciado de la cultura. Quien piense únicamente de que nuestras normas procesales, Código Procesal del 93, Código de Procedimientos Civiles del 12, únicamente son artificios meramente científicos o técnicos, pierde de vista de que hay un antecedente cultural que ha de alguna manera servido de fuente de inspiración
para construir esa normativa procesal. Toda norma, como diría mi buen y querido maestro Monroy, toda norma procesal, al final de cuentas, contiene una norma social. ¿Correcto? Entonces, el derecho no está divorciado de la cultura y las teorías procesales no vienen pasteurizadas, no vienen inmunizadas, por así decirlo, para que no puedan sufrir algún ataque o algún contraargumento. Recordemos a Oscar Chase, reconocido profesor de Derecho Procesal de la Universidad de Nueva York, que básicamente quien ha estudiado mucho los perfiles de la cultura y su impacto también en los sistemas de resolución de conflictos. Él nos dice lo siguiente: en los sistemas de resolución de disputas, tanto los principios como reglas contenidas en estos sistemas, ¿correcto?, siempre tienen un origen cultural y un impacto social. Esto es ineludible, no se puede escapar de esto. Y el proceso puede llegar a comunicar, el proceso en este caso civil, puede llegar a comunicar, a perenizar justamente estos orígenes, estos usos y costumbres, estos valores sobre los cuales se construye el edificio normativo del proceso civil. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué les digo esto? Y yo siempre siento que... Paréntesis. Yo tuve dos opciones al poder venir acá y explicarles el tema de la prueba de oficio. Relatar las 12 reglas, lo cual lo voy a hacer, no se preocupen, y nada más. O también relatar estas 12 reglas, pero darles un aporte un poco más también teórico para pensar. Pensar en dos cosas. Pensar en cómo tratar, cómo aplicar la prueba de oficio, y pensar en un segundo elemento que muchas veces por el fundamentalismo incurrimos en ello. Dejar de pensar tal vez de que lo que tenemos, la prueba de oficio, es algo inconstitucional, ilegal y que debería derogarse. Yo siento que la discusión del pleno casatorio no es esa. No es esa porque simplemente la Corte Suprema o el órgano jurisdiccional vía casación no puede anular, no puede derogar, por así decirlo, una norma. En este caso, el 194. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque también ustedes van a encontrar mucha teoría, muchos profesores, profesoras de repente, que vayan por la tendencia de que en realidad todo esto está mal. Todo esto está mal porque hay una subrogación de las cargas procesales, porque hay una extrema parcialización del juez de repente al intentar de repente probar algo que la parte no aportó, no ofreció, y se generaría un desbalance en el proceso. Pero es que esto ya va a depender sobre todo sobre la cultura y los principios que han servido de cimientos a nuestro proceso civil. Nuestro proceso civil, nuestro modelo del 93, es un modelo que tiene un punto medio equitativo. Tanto normas y principios directrices de modelos publicistas, así como normas y directrices, principios de modelos o de un modelo más privatístico. No hace falta ver en el artículo 4º del título preliminar el principio de iniciativa de parte, ¿correcto? O también el de defensa y contradictorio. Entonces, hay un justo punto medio para equilibrar estas finalidades públicas con las finalidades de las partes. Quien piense de que el proceso civil, de alguna forma, directa o indirecta, no persigue también finalidades o la consecución de finalidades públicas, no sería lo condicente con lo que se ha escrito tanto y con lo que se ha reglamentado en nuestros códigos procesales. No es ni 100% publicista ni 100% privatista. La regla de la prueba de oficio hace pensar que tal vez podría existir un desbalance. Pero como lo diría el profesor Jordi Ferrer Beltrán, por ejemplo, nosotros podemos abordar el tema de la prueba de oficio sin pensar si es que es la ayuda para una parte o un hiperpublicismo. Si pensamos tan solo a un nivel epistémico o de descubrimiento de los hechos por correspondencia, si es que la parte no lo ha hecho, el juez de alguna manera podría llegar a esa verdad por correspondencia y otorgar una justicia más justa. El proceso es un instrumento ético también y no solo técnico, para poder entonces desentrañar si es que los hechos alegados o plasmados han ocurrido así. Evidentemente tendrá algunas reglas, esas son las que vamos a ver. Con esto, yo les propongo de manera lúdica y avanzando, no quiero que ya se sientan agotados hasta este punto porque vamos a ver las reglas. Con esto quiero presentar, esto sí, algo que es muy particular.
de repente más de uno, más de una está con un gran signo de interrogación preguntándose ¿y qué tiene que ver esto con la prueba de oficio? Pero vean ustedes que he utilizado un poco un elemento lúdico, una metáfora, y de repente me ayudarían si es que se puede ampliar, respecto de, parece que un temor un poco injustificado, ¿no? El cual ha meritado que la prueba de oficio sea tratado así. Acá tenemos un fantasma de esta famosa serie de Scooby-Doo, ¿correcto? Y tenemos acá en la nube de arriba al propio fantasma presentándose y diciendo lo siguiente: hola, me llamo prueba de oficio. Ahí está el fantasma. No sabemos si el fantasma sirve en este momento para espantar o no. Y el mismo fantasma se pregunta, ¿no? Llamado prueba de oficio, ¿a qué le tememos? ¿A qué le tenemos miedo cuando hablamos de prueba de oficio? ¿A una parcialización? 1. 2. ¿A una subrogación de cargas procesales? ¿Será realmente eso lo que ocurre? 3. ¿Habrá una restricción de la libertad de las partes en el proceso? ¿Realmente existirá esto cuando se habla de carga o de prueba de oficio? O tal vez, espero que lo menos probable, pero tal vez lo más frecuente, tal vez exista una alergia a las finalidades públicas del proceso. Porque nuevamente, impartir justicia adecuada, oportuna, la más aproximada a la real ocurrencia de los hechos alegados por correspondencia, pareciera que también es algo que le importa al proceso. No es solamente un ámbito en el cual las partes alegan lo que tengan que alegar, no importa si las prueban y el juez no hace nada. El juez no está para homologar necesariamente y exclusivamente lo que las partes planteen en el proceso. Controla, evidentemente. ¿Correcto? Entonces, vean ustedes de que pareciera que a veces se trata a la prueba de oficio en ese sentido. Dicho todo ello, dicha esta premisa, para ahora sí poder pasar a las reglas jurisprudenciales que se ha establecido en este pleno, ¿correcto? Vamos a identificar una por una. En esta segunda parte, ya que he visto por conveniente tener dos momentos o dos fases en la presentación de esta breve clase, en esta segunda parte vamos, sí, a examinar cada una de las 12 reglas. Espero me ayude el tiempo, pero si no, vamos a dar un contenido preciso de lo que podría entenderse por cada una de estas reglas y cómo gestionar cada una de estas reglas interpretativas vinculantes que ha dado la Corte Suprema. A ustedes les tocará analizar sin ninguna condición, les tocará analizar si es que son realmente coherentes, legales y si es que son válidas, ¿no? Si es que son hasta constitucionales. Entonces, vamos a por ello. La primera regla, y dice lo siguiente, y permítanme por favor explicar rápidamente. El artículo 194 del Código Procesal Civil contiene un enunciado legal que confiere al juez un poder probatorio con carácter de facultad excepcional y no una obligación. Esta disposición legal habilita al juez a realizar prueba de oficio cuando el caso así lo amerite, respetando los límites impuestos por el legislador. Ahora, acá sí ya paso directamente con apreciaciones bastante personales. O sea, lo que podría uno entender en este caso, este servidor, respecto a estas reglas. Es solamente compartir esto, no es que tenga alguna pretensión de corrección o no. Me parece que la primera regla, establecida en este precedente vinculante, es casi lo que interpretativamente y sin mucho esfuerzo se desprende del propio artículo 194. Entonces ustedes dirán, bueno, Cristian o profesor, ¿realmente entonces había una necesidad, una exigencia de plasmar este significado en un precedente? ¿Se dan cuenta que esto de acá es más una cuestión bastante teórica, un poco más dogmática, ¿no? Oigan, yo Corte Suprema digo de que la prueba de oficio es un poder que tiene el juez, como muchos poderes probatorios, por cierto, que impone al juez que en ciertos supuestos, ¿no?, de manera facultativa pueda utilizar esta actividad probatoria. Nuevamente, esta es la interpretación que sin mucho esfuerzo se extrae del artículo 194. Parece de que la prueba de oficio desde todo el antecedente
cultural, el antecedente teórico que hemos adoptado, está bien claro que es una facultad excepcional. Es una facultad excepcional. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿y por qué la necesidad de una regla tal? Y esto básicamente porque uno de los problemas que se iban a resolver y se resolvieron en este pleno casatorio fue determinar si es que el juez debía actuar medios de prueba de oficio. Yo, en mi calidad de amicus curiae, ya hace 2 años, casi por estos meses, en la Corte Suprema, en este 10º pleno casatorio, fui muy enfático en decir en mi breve intervención, que fue tal vez una de las intervenciones en las que más nervioso estuve, ante 10 jueces supremos, en la que pude expresar, bueno, acá no se trata de establecer si es que debe o no, porque la propia norma nos indica que es excepcional y facultativo, discrecional por lo tanto. Entonces no se quiera legislar contra leyem y ahora convertir al 194 en un deber cuando no lo es. Está bien que nos hayamos curado en salud y hayamos puesto, ok, es excepcional, es facultativo. Entonces es un buen comienzo, por así decirlo. La segunda regla tiene un poco más que ver con la organización de la causa, organización del objeto, por así decirlo, procesal, porque ya nos trata directamente de regular la fijación de puntos controvertidos. Tema tan relevante porque de los puntos controvertidos se obtiene justamente el tema probandum y el tema decidendum, lo que se va a aprobar y lo que se va a decidir. Entonces es necesario, para una organización apropiada del objeto procesal, poder establecer con precisión y exhaustividad. Vean ustedes que hay una regla contenida acá prohibitiva. Los puntos controvertidos serán fijados de manera precisa y exhaustiva, los cuales no deben ser una mera descripción de las pretensiones. Me parece que esto es importante y hay que resaltarlo, porque quien litiga, bien sea desde el ámbito práctico forense o desde la impartición de la justicia, y quien les habla también fue un especialista legal en un juzgado de Lima, ve que esta práctica se repite mucho y seguramente se va a seguir repitiendo. Y yo creo que es una cuestión de la ley del mínimo esfuerzo, tal vez. Porque plantear y establecer puntos controvertidos realmente significa un filtro entre aquellos hechos que realmente sean controvertidos y que tanto de la parte demandante como de la parte demandada no exista algún tipo de acuerdo. De ahí se va a desprender entonces, qué cosa es lo que se va a aprobar. Ahora bien, yo no voy acá a decirles o indicarles, y menos tampoco un precedente, cómo es que se establecen o algunas reglas para establecer los puntos controvertidos. Esta es una cuestión más argumentativa de los propios jueces. Pero ahora sí, lo que no podrán hacer es meramente repetir las pretensiones, el petitum, básicamente, en la fijación de puntos controvertidos. Profesor, ¿y esto a qué nos puede llevar? Bueno, esto nos puede llevar a 2 cosas. A que tengamos entonces una fijación de puntos controvertidos más precisa, más fina, pero tal vez nos pueda llevar a que para hacer esto se utilice más tiempo. Porque es una labor, hay un íter intelectual para realizar justamente esta fijación de puntos controvertidos. Yo me pregunto si es que bajo el modelo de oralidad que ya está implementado casi en la mitad del país, los módulos corporativos de litigación oral civil, si es que una audiencia preliminar, como las que yo ya pude tener, dura casi 2 horas, literal, dura casi 2 horas, ¿cuánto más tiempo tendrá que utilizarse para hacer este tipo de práctica intelectiva? Fijar los puntos controvertidos de manera precisa y exhausta. Entonces, esto de todas maneras va a meritar una labor adicional, ¿correcto? Pero pienso en pro de una mejor organización del proceso, porque esto, como lo dirían los americanos, los teóricos del common law, constituye el pre-trial. Esto básicamente es dejar listo el objeto para que recién se pase al juzgamiento y para evitar llevarlo con algún tipo de vicio o con algún tipo de insuficiencia en lo que respecta al material probatorio. ¿Correcto? Tercera regla. La tercera regla, permítanme por favor. Acá tenemos también una
interpretación de lo que es el artículo 194 en lo que respecta a la prueba de oficio en primera y segunda instancia, en primer y segundo grado, ¿no? En el ejercicio y trámite de la prueba de oficio deberán cumplirse de manera obligatoria estos siguientes límites. Ajá, entonces con esto de acá, ya con lo que sabemos de la teoría de la carga, de la teoría de la prueba de oficio, podemos encontrar así aquellos parámetros o balizas o límites en los cuales el juez debe ceñirse para que, si es que excepcionalmente tiene que actuar medios probatorios de oficio, entonces evite un arranque hacia la parcialización o hacia la subrogación total y completa de una actividad que yo reconozco, porque eso está escrito en piedra, es una actividad que primariamente le corresponde a las partes. Eso nadie lo va a cambiar. Pero como nuestro sistema procesal adopta un sistema, un modelo con algunos valores también publicísticos, ¿correcto? Entonces se permite la carga, la actividad probatoria de oficio. Sí y solo sí se siguen estas reglas. Excepcionalidad, evidentemente cuando hay una insuficiencia del material probatorio, del acervo probatorio. Pertinencia, oye, lo que yo juez quiero actuar de oficio va directamente en el horizonte de probar los alegatos de hecho que constituyen el objeto controvertido. Correcto, entonces ideo y pienso en incluirla de oficio, ¿no? Fuentes de prueba. Esto también está en el artículo 194. El juez no puede actuar u ordenar la actuación de medios probatorios de oficio si es que las partes, al fallar en su aporte, correcto, no han mencionado la fuente de prueba. Porque esto estaría yendo en contra del principio prohibitivo al juez de conocer o de utilizar el conocimiento privado. Hay una cantidad de principios probatorios y uno de estos es de que el juez está impedido de aportar conocimiento privado, en este caso, al proceso, ¿correcto? O sea, fuera de los límites en los que las partes únicamente han planteado. Motivación. No hay decisión, a menos que sea un decreto, de que no se motive o fundamente de por qué se llega a esa decisión. Recordemos que la actuación de un medio probatorio de oficio descansa sobre un auto, una resolución judicial que tiene la particularidad de ser motivada, de tener que ser motivada. Contradictorio, no suplir a las partes y en una sola oportunidad. Quiero reservar el contradictorio porque eso es justamente sobre lo que viene alguna de las siguientes reglas en las cuales sí tengo algunas críticas. Y aquí está, la cuarta regla. El contradictorio en la prueba de oficio puede ser previo o diferido y se ejerce por las partes de forma oral o escrita dependiendo de la naturaleza del proceso. Y esto me genera no una, sino varias dudas. En primer lugar, partiendo únicamente por lenguaje, el hecho de que acá tengamos el previo o diferido, o sea, disyuntivo, me da la posibilidad de que yo pueda pensar en cualquiera de esas opciones. De que si es que la norma va dirigida entonces al juez, porque es una facultad del juez, yo, juez Cristian Delgado, pueda decidir, porque tengo la disyunción ahí, de que tal vez lo pueda hacer o pueda practicar el contradictorio previo a la adopción de la decisión de aportar o de actuar pruebas de oficio, o diferido. Comunico a las partes únicamente la decisión, el auto, acá les notifico el auto en el cual yo ya ordené la actuación de medios probatorios. Defiéndanse o contradigan esto, como puedan, ¿correcto? Eso parece que esta regla nos está diciendo, a menos que yo esté leyendo mal. Y como les digo, esto tan solo es una propuesta. El contradictorio en la prueba de oficio puede ser previo o diferido. Entonces, si es que tomamos en cuenta un sentido de contradictorio, del derecho de contradictorio en un Estado constitucional en el cual se evitan o se pretende evitar decisiones sorpresa, lo que la tratadística italiana nos diría sentenze de la terza vía, decisiones sorpresa, no me parece para nada saludable de que al juez se le esté dando la posibilidad de que el contradictorio pueda ser practicado después de la adopción de la decisión por la cual actúa un medio de prueba de oficio. Porque lamentablemente acá uno ya está llegando tarde y ya conocí
no las razones antes que el juez decidiera. Conocí directamente lo que el juez ya decidió. Esto casi es como un inaudita altera parte en el procedimiento cautelar. Y ya tenemos al día de hoy una serie de dogmática muy anterior, y también muchos ordenamientos procesales que han desterrado algún tipo de contradictorio diferido. ¿Y por qué? Y aquí yo les presento y les ofrezco estas razones. Porque el contradictorio ya no solo significa defenderse en cualquier momento y como pueda. El contradictorio significa permíteme a mí como parte persuadirte, juez, antes que tomes una decisión. Oigan, el proceso es un ámbito dialéctico, de debate, de persuasión, de influencia, y a mí me parece altamente inconstitucional de que el juez diga acá, no, mira, esta es una facultad excepcional, pero que es poder al final, y yo solamente te comunico lo que he hecho, ¿ah? Muchas gracias, tú ves lo que haces. Si impugnas, si te defiendes, si cuestionas, pero ya tomé la decisión. Entonces, esto no ayuda mucho, porque nosotros tenemos bajo una cuestión teórica, dogmática, constitucional, una lectura en clave constitucional de que el contradictorio debe impedir justamente la postergación o de repente el dejar para después, procrastinar un poco con la defensa, más aún en estos casos, cuando el juez está ejerciendo un gran poder, como lo es actuar un medio de prueba de oficio. Esto va a generar, estimados y estimadas, esto va a generar muchas divergencias interpretativas. Muchas divergencias interpretativas, ¿por qué? Porque nuevamente, vamos a ponernos tan solo en un supuesto bastante cotidiano. Yo soy juez civil en un determinado juzgado. Todos los que están ustedes acá, todos y todas, 243 asistentes, por lo cual les agradezco, son jueces civiles en diferentes localidades de nuestro hermoso país, ¿correcto? Y vamos a suponer que ustedes se quieran regir entonces por esta cuarta regla que interpreta la prueba de oficio. Estamos seguros de que todos, absolutamente todos y todas, vamos a entender de que esto lo podemos utilizar, esta facultad probatoria excepcional, la podemos utilizar o tenemos que generar contradictorio previo. No, porque seguramente alguno o alguna dará una lectura muy semántica, muy literal y dirá, pero me está poniendo acá la disyunción, diferido. Entonces también para no generar un incidente procesal, para no generar todo esto, esta cuestión, pensando, ¿no?, en voz alta, toda esta cuestión de ir y venir de la defensa y el contradictorio, tomo mi decisión y después se las comunico. El precedente me está permitiendo eso, ¿ah? El precedente me está permitiendo la prueba de oficio puede ser el contradictorio, puede ser previo o diferido. Si es que el contradictorio es diferido, es posterior a la adopción de una decisión. Lo ideal acá, y esto ya viene inclusive en los trabajos preparatorios o de reforma del Código Procesal Civil, del cual hace algunos años tuve el honor de participar, se destierra, se deja de lado las decisiones sorpresa. Las decisiones sorpresa de manera intempestiva sin haberlas debatido previamente con las partes. El contradictorio ya no es solo tengo que plantear o exponer mis fundamentos. El contradictorio es tengo el derecho también de poder persuadir e influenciar al juez antes de la toma de su decisión. Eso no parece que esté ocurriendo justamente cuando se plantea esta quinta regla. Vamos avanzando. En la cuarta regla, perdón. Quinta regla. En primera instancia, si el proceso es escrito, el juez podrá utilizar las pruebas de oficio al terminar la práctica de las pruebas admitidas, excepcionalmente antes de la sentencia. En los procesos sujetos a oralidad, se hará en la audiencia preliminar, excepcionalmente en la audiencia de pruebas. Claro, esto tiene sentido si es que uno recuerda la estructura, las fases del proceso. Evidentemente, si es que el juez se encuentra acá en la necesidad excepcional de poder actuar medios de prueba de oficio, lo puede utilizar, correcto, al terminar la práctica de las pruebas admitidas, antes de la sentencia. Sí, claro, antes de la sentencia, porque acá ya el juez ha consolidado, ha condensado totalmente su valoración en conjunto de los medios probatorios y tiene que sentenciar. Pero ahí en donde entonces excepcionalmente fundamente y requiera de que se va a actuar una prueba de oficio,
evidentemente por la naturaleza de las cosas, lo tiene que hacer antes de la sentencia, para que eso lo pueda aportar en su valoración que comienza para muchos desde que inicia el proceso, desde que se toma un primer contacto con las partes y hasta con los escritos introductorios. El proceso, en general, de inicio a fin, sirve justamente para que el juez, de manera pausada, pueda hacerse una idea de lo que está por resolver, ¿correcto? Y en la oralidad, nuevamente, algo a celebrar, algo a saludar, es de que este pleno casatorio se puso en tónica con con todas las implementaciones de oralidad en nuestra competencia civil, ¿no? En la jurisdicción civil. Pero ¿cuál es el problema acá? ¿O cuál es el impedimento o lo que se puede resolver también interpretativamente? Vean ustedes, en los procesos sujetos a oralidad será en la audiencia preliminar la actuación de los medios probatorios, ¿no? O la utilización, cuando ordene entonces. Excepcionalmente en la audiencia de pruebas. Pero profesor, yo me leí el reglamento de actuación de los módulos civiles corporativos de litigación oral. Menudo nombre. Y en los reglamentos, en este reglamento, he leído y he visto de que idealmente tan solo debiera utilizarse la audiencia preliminar. Y en esta audiencia preliminar hacer todo para que se pueda resolver, en este caso, la cuestión controvertida. Y hasta sentenciar. Tendencialmente, ese es el norte a seguir. Como eso es difícil por la propia naturaleza del derecho discutido, se permite entonces en este reglamento, en tónica con el reglamento, una audiencia preliminar, una audiencia de actuación de medios probatorios. Pero 2 y basta. 2 y basta. Y yo me hago una pregunta y de repente alguno o alguna me pueda ayudar a responder. Si es que el juez en el modelo de oralidad puede excepcionalmente actuar medios de prueba de oficio y excepcionalmente lo hará en la audiencia de pruebas, oigan, ¿no es que acaso necesitará de más tiempo y de otra audiencia para poder entonces retirar la eficacia de ese medio probatorio de oficio? Yo creo que sí, ¿no? A menos de que en la audiencia de medios probatorios que está ocurriendo ese día, el juez pretenda que va a actuar los medios probatorios ese día. ¿Qué pasa si hay medios probatorios en los cuales necesiten de actuación? Necesiten de actuación. Entonces esto ameritará necesariamente más tiempo y más audiencias. Pero no que el protocolo o el reglamento de actuación de estos módulos impone a lo mucho 2 audiencias. Entonces, vean ustedes, eso también es algo a poder pensar. Esta sexta regla es de las más, diría yo, y sin ningún temor, es de las más nefastas bajo una lógica de proceso bilateral, isonómico, equitativo, igualitario, que va inclusive en contrasentido con el principio de socialización procesal. Y no estoy siendo alarmista, pero permítanme leerlo. Cuando el medio de prueba es extemporáneo, o no fue admitido por rebeldía, el juez de primera o segunda instancia deberá analizar su pertinencia y relevancia y evaluar su admisión oficiosa. El mismo tratamiento debe darse al medio de prueba declarado formalmente improcedente y no haya intermediado apelación. ¿Cuál es el mensaje claro que nos da esta sexta regla? No conozco seguridad jurídica, no conozco los tiempos en el proceso, la regla de la preclusión, que deriva de la cosa juzgada y de la seguridad jurídica, y no importa si es que alguna de las partes estratégicamente se hizo declarar rebelde o no presentó un medio probatorio oportunamente, porque yo después juez, Cristian Delgado o Juan Pérez, que acá está aquí a mi lado, se los presento, de repente puede decir, no, me parece relevante, entonces actúo de oficio aquello que el rebelde, tal vez intencional, no aportó, no ofreció. O sea, esto de acá es básicamente el acabose, porque acá ya nos estamos yendo al extremo de, ok, indaguemos la verdad, busquemos la verdad por correlación, pero ¿de qué correlación si es que tenemos un rebelde
o tenemos a un actuante en el proceso que no presentó de manera oportuna sus medios probatorios? ¿Por qué entonces desequilibrar la balanza y darle esta posibilidad de que con la prueba de oficio el juez pueda incluir estos medios probatorios? Eso me parece altamente nocivo, porque uno, cuando está en un proceso, estimados y estimadas, juega con algunas reglas también de lealtad, de buena fe procesal. Y si es que le estamos dando acá el espacio para decir, puedo actuar pruebas de oficio que el rebelde no ofreció, o que el demandado no aportó oportunamente, tempestivamente, esto a mí me da la posibilidad entonces de reservarme algunos medios de prueba y lanzarlos como bombas antes de la sentencia. ¿Correcto? O que el juez en este caso, se deje llevar, se deje influenciar tal vez por el rebelde que ya apareció. El rebelde apareció, acá está el rebelde, y dice, mire, y en entrevista, y diga, bueno, mire, fui rebelde por ABC, pero tengo un medio probatorio, señor juez, que va a tornar 180 grados este asunto. Entonces el juez en este caso podría hasta pedirlo de oficio. Y ahí sí estaría generando un desequilibrio, diríamos, inconstitucional. Esta sexta regla como regla jurisprudencial es vinculante. Entonces es un poco complicado poder zafarse de ello. Y evidentemente un juez podría hasta inaplicar esto por una interpretación hacia principios superiores de defensa y contradictorio, tal vez aportando un poco de lo que ha hecho nuestro Tribunal Constitucional. Avanzo un poco más rápido. Séptima regla, el juez puede evaluar e incorporar incorporar copias certificadas, físicas o virtuales en los procesos judiciales o procedimientos administrativos conexos o vinculados con la controversia. Acá no quisiera dedicarme mucho, lo único que podría decir es de que hay que tener mucho cuidado porque también hay normas en nuestro capítulo de prueba en la que se dicen de que los expedientes judiciales o administrativos servirán como medio de prueba cuando hayan concluido. Entonces, habría que pensar de que acá se está haciendo alusión a copias certificadas de algunos actuados de estos procedimientos y no al procedimiento en general. Mucho cuidado. La octava regla, la sala superior en la resolución que programa la vista de la causa indicará la posibilidad de prueba de oficio, sometiéndola al contradictorio. ¿Correcto? Nuevamente, actuación de medios probatorios en segunda instancia, lo cual en diálogo con la séptima regla podría servir también para inclusive de que los jueces en segunda instancia puedan aportar medios probatorios o puedan actuar medios probatorios de oficio de los rebeldes o de los que no han presentado en su momento. Pero lo que me gustaría pensar es de que esta octava regla necesariamente habla con la actividad probatoria en segunda instancia. No va reperta y no va producta. Nuevos hechos después de la sentencia y aquellos documentos a los cuales se haya tenido conocimiento de su existencia recién de la sentencia, recién después de la sentencia, ¿no? En esa clave creo que debería leerse. Cuando proceda la apelación, novena regla, contra la resolución que ordena prueba de oficio, se considera sin efecto suspensivo. En segunda instancia, el cuestionamiento a la prueba de oficio podrá ser alegada como argumento en el recurso de casación. Acá también hay que tener mucho cuidado, por una sencilla razón. Porque el cuestionamiento de la prueba de oficio en casación, acá, ¿en qué línea estamos? ¿En un derecho a probar o en un derecho ya que incide en el fondo? Y recordemos de que si es que estamos cuestionando prueba de oficio ahora como causal casatoria, esto de acá me parece que como es probatorio va a ir a un fallo nulificante. ¿Y qué va a hacer entonces la Corte Suprema? ¿Hacer el reenvío por la falta de actuación de un medio probatorio o por su cuestionamiento de oficio? Entonces esto también abriría espacio para pensar, la Corte Suprema al revisar estas causales, ¿podrá tener alguna incidencia en los hechos? ¿Casación por hechos? No, que la casación es un control normativo meramente. Entonces, como les digo, a veces mientras más reglas existen, mientras más apertura semántica, puede que el tema sea un poco más complicado, ¿no? Décima regla, nos vamos aproximando al final.
En los procesos relacionados con derechos reales, el juez puede utilizar especialmente como prueba de oficio las siguientes: inspección judicial, prueba pericial y en lo que respecta a documentos, partida registral, certificado catastral, copia literal y cualquier otra información registral. Nuevamente, acá, esta 10ª regla parece que recién está haciendo alusión a la materia controvertida o al caso que ameritó este pleno casatorio, reivindicación. Miren, llegamos en los últimos 15 minutos del partido. 10ª regla. El caso era sobre reivindicación, ¿no? Bueno, ok, entonces miren, estos son los medios probatorios que pueden servir para ello. Y acá uno leyendo se pone a identificar, oigan, ok, esto es lo que puede servir, en lo que el juez puede utilizar especialmente como prueba de oficio. Mucho cuidado en que esto no converse con una prueba tarifada. O sea, preponderantemente, juez, estos son los medios probatorios que te deben servir. Otro tema, segundo asunto. Y acá nuevamente leyendo, ¿dónde están los medios probatorios atípicos? Es una regla en la que no aparece, brilla por su ausencia, la posibilidad de utilizar medios probatorios atípicos. Por Dios, estimados, estimadas, desde marzo hasta este año hemos sufrido una explotación así en masa de una cantidad de documentos, de información, de data que no está en un papel, que no está en un CD, que de repente ni siquiera tiene una cualidad para hacerlo un medio probatorio típico. Entonces, ¿por qué no dejar la oportunidad también o haber incluido acá de que cualquier otro medio probatorio atípico? Parecería que esta restricción no conversa con los medios probatorios atípicos, que pareciera de que por el desarrollo de la tecnología van a ser más protagónicos que el mero papel. Más aún en temas de oralidad y de virtualidad, que es a lo que quiere apuntar nuestra Corte Suprema, ¿no? Bueno, 11ª regla. En los procesos, atención, casi al final todo se pone más interesante. En los procesos en los que se tramitan pretensiones de naturaleza personal, en caso de insuficiencia probatoria, el juez podrá utilizar como prueba de oficio aquellas que le permitan determinar la verdad de los hechos. O, materia de controversia, la misma regla aplica para supuestos en los que se aprecie una nulidad manifiesta. Muchos ha dicho también, mi querido amigo Ford, no vamos a entrar en una discusión o un debate sobre el tema, si es que ha existido con esta regla o la del 7º overruling implícito, pero lo que acá llama la atención es lo siguiente. Vinimos por la resolución de un proceso con una pretensión real, reivindicación, hechos del caso conflictivo, porque ya en términos de precedente se resuelve lo que el caso planteado por las partes nos ha traído, y acabamos con una regla para pretensiones de naturaleza personal. O sea, ahora tenemos prueba de oficio y todas estas reglas para las pruebas de oficio ya no escapan al caso conflictivo. Ahora van a ser para todas las actio in rem y las actio in personam. Obligaciones personales y en este caso situaciones jurídicas como son los derechos reales. El sujeto con la cosa, ¿correcto? Entonces se abrió las puertas, promoción, no lo sabemos, y entonces también todas estas reglas relativas a la carga, a la actividad probatoria de oficio, también entonces para aquellos procesos de naturaleza personal. Entonces vean que también acá es seguir ampliando el supuesto y hasta legislar como que un poquito más para otros supuestos, ¿no? Entonces, u otras hasta otro tipo de pretensiones en otros procesos. Y finalmente la 12ª regla, 12ª, ya vamos acabando, es el reconocimiento de la condición de vulnerabilidad de algunos sujetos procesales, de las partes procesales, que puedan por la propia característica, por su propia situación de vulnerabilidad, no acceder a un medio probatorio o haberse olvidado o algo así. No quisiéramos pensar de que esto va a suplir de oficio también la técnica del abogado. Entonces aquí hay que también tener mucho cuidado. Pero ¿qué es lo que indica? En los procesos que se discutan derechos de personas en condición de vulnerabilidad,
edad, género, discapacidad, pertenencia a comunidades indígenas o minorías y víctimas migrantes, el juez podrá disponer la actuación de pruebas de oficio cuando advierta en el proceso limitaciones u obstáculo para el ejercicio pleno de los derechos. Ojo, de las partes, pero la capacidad postulatoria en un proceso no es de la parte. O sea, la tiene porque está asesorada por un abogado, por una abogada, especialista altamente técnico en esto. Con cuidado de que venga acá el doctor XYZ y diga que está en un supuesto de vulnerabilidad y diga no presentes las pruebas en este momento que después el juez las puede pedir de oficio. Entonces vean que también hay que tener cuidado con que si es que el juez advierte que faltó aportación de prueba, ofrecimiento, por una limitación en la defensa, en el ejercicio de la defensa, acá se deja el espacio para que tal vez estratégicamente no se puedan ofrecer medios de prueba. Eso también hay que cuidar y morigerar un poco en la futura interpretación de esta regla. Pero algo que me llama la atención y algo que creo que pudo haber sido bien también tratado es lo siguiente. O sea, hemos visto en los últimos años el respeto irrestricto y el cuidado elevado justamente de los sectores más vulnerables, minoritarios, y esto ha meritado, estimados y estimadas, una modificación en el Código Civil. El Código Civil no trata más de discapacidad, trata de capacidad restringida, que puede ser justamente coadyuvada o colaborada por alguien que auxilie al que tiene una capacidad restringida. Ya no se habla en tónica de discapacidad. Acá las personas que tienen esta capacidad restringida tienen voluntad, de todas maneras. Entonces, esto también pudo haber sido de alguna manera actualizado, ¿correcto? 12 reglas, 12 cosas para hacer con la prueba de oficio. Seguramente nuestra praxis jurisprudencial nos traerá mucha más muestra para poder examinar y elaborar más interpretaciones sobre esto, pero bueno, al final del día la intención es noble de nuestra Corte Suprema, establecer estas reglas, pero el tema es que hay que hacerlo con mucho cuidado hasta el momento de interpretar, porque acá no se trata de una mera sentencia casatoria, se trata de un precedente vinculante. No he hablado mucho de precedentes, ameritaría un semestre hablar de precedentes, pero un precedente cristaliza una interpretación. Y todo esto que hemos visto, con las cosas buenas y malas, técnicas o atécnicas, ya son reglas vinculantes. Por su atención, muchísimas gracias, por su paciencia. También agradecer nuevamente a LP, a los organizadores, las organizadoras, y seguramente será hasta una próxima y pronta oportunidad. Gracias. Muchísimas gracias, profesor, por esa excelente ponencia. No podemos responder todas las preguntas, quizás solo un parcito de preguntas, profesor, si no no quisiéramos abusar de su tiempo. Hay muchísimas preguntas, sería imposible poder abarcarlas todas, pero tenemos aquí a Rolando García, que dice una pregunta. Profesor, ¿usted cree que era necesario regular la prueba de oficio en las relaciones personales, derecho de familia? ¿Y tiene legitimidad la Corte Suprema para regular reglas que no tienen relación directa con los hechos de la controversia? Nos pregunta el colega Rolando García, que está conectado en nuestro canal de Facebook. Interesante pregunta. No sé si me ayuda nuevamente a proyectar. Sí. Interesante pregunta porque nuevamente ha incidido en un tema que, estimado Rolando, escapa un poco, diríamos un poquito mucho, al objeto de resolución en un precedente vinculante. El precedente vinculante tiene algunos límites. Si es que quieres que sea precedente vinculante, ¿no? Legítimo e inclusive hasta válido. Únicamente restringir sobre los hechos que han ocurrido y que han servido para el objeto controvertido. O sea, hay una quaestio facti y una quaestio iudici, ¿no? Una cuestión de derecho. En este caso, si es que no hay un establecimiento de las reglas únicamente para los procesos de reivindicación, como se quería por el caso que ameritó el precedente, y ya algunos procesos de índole también real, el hecho de llevar a las antípodas y al otro tipo de naturaleza, en este caso de la relación jurídica, que es obligaciones personales, hace que tal vez pueda desvirtuar un poco el contenido del precedente.
En el presente hay que establecer de que solo se resuelve lo que ha ameritado como hechos esa controversia jurídica. Y sobre los hechos vendrá la calificación jurídica, que es sobre lo que existe divergencia. Pero ¿cuál de repente es el cabo suelto para yo poder decir si de repente se puede haber ampliado esto? El artículo 197 y 194 del CPC son artículos eminentemente procesales. Este precedente es eminentemente, íntegramente procesal. Se ha servido de una acción real para interpretar in extenso, diría yo, el 194. Y ahí, como esta norma es procesal y no material, no de familia, no de reales, entonces la Corte creo que hizo un aporte adicional en qué tipo de casos. Yo no creería que es así, porque lo que ameritó es una acción de reivindicación y sobre eso debió haber quedado. Muchas gracias. Y una pregunta más de David Tume, dice: doctor, cuando se habla de limitaciones de pruebas atípicas, ¿cabría interponer algún recurso cuando el juez se limita solo a este pleno? Bueno, un precedente no puede derogar una norma, porque lo que hace el precedente a través de la actuación o la actividad interpretativa es darle un contenido adicional al texto normativo. Creación jurisprudencial del derecho, no como norma, no como disposición normativa, sí como norma a extraer de un texto, de una disposición normativa. Si tenemos un artículo en el cual se permite el uso de medios probatorios atípicos, más aún en esta circunstancia, no siento que esta regla vinculante podría enclaustrar al juez únicamente en los medios típicos. Pero eso es mi deseo, esa es mi intención. Y yo no puedo garantizarte de que tal vez tú tengas un juez ultra positivista, muy casuístico, y que de repente diga, no, eso es lo que dice el precedente, y piense incluso de que ya se desterró o se dejó de lado las pruebas atípicas. Lo cual no sería así, porque repito, precedentes no pueden ir en contra de la disposición y menos derogarlas. Así que su uso está igual plenamente permitido. Doctor, hay una pregunta que todo el mundo se ha hecho, de hecho, algunos colegas de nuestra institución, profesores como el profesor Forni Namanco, han tocado, y es esa pregunta que dice si el 10º pleno casatorio ha modificado el 7º pleno casatorio civil. ¿Alguna opinión sobre este tema? Es un poco... con cargo a que lo pueda exponer hasta en un artículo, qué sé yo, es un poco complicado porque recordemos de que la revocación o el overruling puede ser implícito o tácito, pero también para pensar en ello hay que pensar también en los hechos que han ameritado, los hechos que han producido o han ameritado el precedente posterior, ¿no? Respecto de este 7º. Yo pensaría, siendo un poco más estricto tal vez, de que por una cuestión de que no ha sido expreso y de que los hechos no necesariamente conversan, porque son dos materias discutidas totalmente diferentes, no siento que podría existir una coincidencia para que pueda uno hablar de un overruling, en este caso implícito, ¿no? Pero el tema nos puede llevar inclusive muchísimo a discutir muchísimo más. Muy bien, doctor. Esa era la inquietud de Cassandra Lizardo Valareso, que nos sigue también en nuestro canal de Facebook. Muchísimas gracias a todos los amigos que nos han acompañado hasta hoy. Todavía hay mucho por hablar de este tema, pero queremos agradecerle al doctor esta primera visita que hace el doctor Cristian Delgado Suárez a nuestras instalaciones. Así que estamos muy contentos, muy agradecidos. Los alumnos, ya lo leerá también la cantidad de saludos que están mandando las personas ya en la parte final de esta transmisión. Muchísimas gracias a todos, cuídense mucho. Con nosotros será hasta una nueva oportunidad y esperamos tenerlo al profesor quizá en un artículo o en una nueva clase o en algún otro evento que nosotros programemos. Muchísimas gracias, profesor. Encantado, muchísimas gracias y bueno, a disposición de siempre contribuir con un grano de arena en el desarrollo de al menos nuestra rama y del derecho en general. Y ustedes hacen una labor evidentemente fundamental en ello, así que a su disposición y encantado. Muchas gracias. A los amigos que nos están dejando su número de WhatsApp, ya saben, ahí les vamos a enviar las diapositivas de esta sesión. Muchísimas gracias, cuídense mucho, nos vemos. Saludos a nuestros amigos de YouTube que también nos han seguido por esa red. Chao.